Atlántico Norte. Invierno de 1715. Es más de medianoche y hace un frío que mata. El viento cruza la jarcia con un silbido agudo y constante. Arranca la espuma de las olas y la lanza contra la cubierta, donde se congela. 47 hombres están metidos bajo cubierta, en la oscuridad casi total, en un barco de madera que cruje y se balancea en mitad de la nada. Tienen un problema que ninguna leyenda pirata cuenta jamás. No pueden encender fuego, nada. Ni una estufa, ni un brasero, ni siquiera una vela después de la puesta de sol. Porque una sola chispa en la bodega de un barco así, entre la brea, la lona, la madera seca y los toneles de pólvora, y arden todos. Y en mitad del océano no hay a dónde huir, no hay tierra, no hay rescate. El fuego que te daría calor es exactamente la cosa que te mataría más rápido que el frío. Así que ahí están. Rodeados de agua helada, con la ropa húmeda pegada al cuerpo, la temperatura cayendo hora tras hora, y la única fuente de calor prohibida bajo pena de muerte. Y aún así, por la mañana, casi todos seguían vivos. ¿Cómo? ¿Cómo aguantaban noche tras noche un frío capaz de matar a un hombre en pocas horas, sin una sola llama que los calentara? La respuesta es una colección de trucos que suenan a locura, algunos brillantes, alguno directamente suicida, y un secreto final que solo conocían los piratas más listos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando pensamos en piratas, pensamos en el Caribe. Sol, palmeras, aguas turquesa, ron caliente bajo el trópico. Y sí, mucho de eso existió. Pero los barcos piratas cruzaban también el Atlántico Norte, subían hasta las colonias americanas, hasta Terranova, hasta aguas donde el invierno no es una postal, es una amenaza de muerte que no se ve venir. En este vídeo vas a entender cómo sobrevivía de verdad una tripulación a una noche helada en alta mar, sin calefacción de ningún tipo. Vas a ver por qué el fuego estaba prohibido y qué hacían en su lugar. Vas a conocer los trucos con los que engañaban al frío. La ropa que no se quitaban ni para dormir, la lana empapada en alquitrán, el ron que te calentaba mintiéndote y hasta a las ratas, que tenían un papel que nadie te ha contado. Quédate hasta el final, porque el mayor secreto de supervivencia no era ninguno de esos trucos. Era una decisión que tomaban los capitanes más astutos mucho antes de que llegara el frío, y que separaba a las tripulaciones que pasaban el invierno de las que desaparecían para siempre. Antes de meterte en esa cubierta helada, hay que entender contra qué estaban peleando de verdad. Porque el frío en el mar no funciona como el frío en tierra. Empecemos por la época. Los siglos XVII y XVIII cayeron dentro de un periodo que los científicos llaman la Pequeña Edad de Hielo, una fase de varios siglos en la que las temperaturas medias de buena parte del hemisferio norte bajaron de forma notable. Los inviernos eran más largos y más crudos que los de ahora. Ríos que hoy no se hielan jamás, como el Támesis a su paso por Londres, se congelaban tan sólido que montaban ferias encima del hielo. Ese era el mundo en el que navegaban estos hombres, un mundo más frío que el nuestro. Y ahora el mar. En tierra, cuando hace frío, buscas un refugio, enciendes un fuego y te secas. En un barco de madera en alta mar no tienes ninguna de esas tres cosas. No hay refugio de verdad, porque el barco entero está helado. La madera del casco está en contacto directo con un agua que en el Atlántico Norte en invierno ronda temperaturas capaces de matarte por hipotermia en minutos si caes dentro. Ese frío atraviesa el casco y sube por todo el barco. No puedes secarte, y esto es lo que de verdad mataba. En el mar todo está húmedo, siempre. La sal del aire, las olas que rompen sobre cubierta, la condensación, las filtraciones. La ropa de un marinero casi nunca estaba del todo seca. Y la humedad es el gran traidor del frío, porque el agua conduce el calor fuera de tu cuerpo muchísimo más rápido que el aire. Un hombre con ropa mojada a 5 grados pierde calor a una velocidad brutal. Mucha gente que muere de hipotermia no lo hace en un ventisquero, lo hace mojada, con temperaturas que ni siquiera bajan de 0. Y el viento remata la faena. En cubierta, a la intemperie,
El viento constante del Atlántico se lleva el poco calor que tu cuerpo consigue generar. Es el mismo principio por el que soplas la sopa para enfriarla. El viento sobre la piel mojada de un marinero era una máquina de robar calor sin parar. Súmalo todo. Frío de base, ropa mojada, viento incesante, casco helado. Y encima, la única herramienta que la humanidad llevaba usando 100.000 años contra el frío, el fuego, aquí estaba prohibida. Porque un barco de madera es la cosa más inflamable que puedas imaginar. Tablazón seca por dentro, cuerdas embreadas, lona, barriles de brea y de pólvora en la bodega. Un incendio a bordo no era como un incendio en una casa, donde sales corriendo por la puerta. Aquí no había puerta. El fuego se comía el barco de proa a popa en minutos, y si llegaba a la Santa Bárbara, donde se guardaba la pólvora, el barco entero volaba por los aires con todos dentro. Así que la norma era de hierro, y era la misma en los barcos piratas, en los mercantes y en la Marina Real. Nada de llamas vivas bajo cubierta por la noche. Ese era el marco. Frío mortal por un lado, prohibición absoluta de fuego por el otro y una tripulación entera atrapada en medio. Veamos cómo se las apañaban. Empecemos por la excepción, porque sí había un fuego a bordo. Uno solo. Y estaba vigilado como si fuera un preso peligroso, porque en el fondo lo era. Ese fuego vivía en el fogón, la cocina del barco. No era una chimenea abierta. Era una caja grande de ladrillo o de metal, montada sobre una base que aislaba las llamas de la madera de la cubierta, con arena debajo para que ninguna brasa cayera sobre el maderamen. Ahí, y solo ahí, se permitía encender fuego, y solo durante el día, para cocinar la comida de la tripulación. Alrededor de ese fogón se concentraba durante unas horas al día todo el calor del barco. Los hombres que no estaban de guardia se acercaban a él en cuanto podían, no solo a comer, sino a robarle unos minutos de temperatura antes de volver al frío. Era el corazón térmico de la nave, y con la puesta de sol, o antes si el mar se ponía feo, ese fuego se apagaba, se cubría, se ahogaba, se aseguraba, porque de noche, con la tripulación durmiendo y el barco a oscuras, nadie podía vigilarlo, y un fuego sin vigilar era una sentencia de muerte colectiva. En cuanto se apagaba el fogón, el barco entero empezaba a enfriarse como una piedra al caer la noche, y ya no habría más calor artificial hasta el amanecer siguiente. Con mala mar, ni siquiera eso. Si el barco cabeceaba demasiado, encender el fogón era arriesgarse a que las brasas saltaran, así que se quedaba apagado. Y entonces la tripulación comía la galleta y la carne frías, y pasaba el día entero, no solo la noche, sin una sola fuente de calor. Así que la primera regla de supervivencia era brutal en su sencillez. Acostúmbrate a vivir sin fuego. El fuego era una visita corta y peligrosa, no un derecho. Todo lo demás había que sacarlo de otro sitio, y ese otro sitio, muchas veces, era la pura física. Si no puedes crear calor con fuego, solo te queda una fuente, tu propio cuerpo, y el de los que te rodean. Y aquí es donde el diseño del barco, por pura casualidad, jugaba a favor. El sitio más frío de un barco es la cubierta, arriba, expuesta al viento y a las olas. El sitio menos frío está abajo, en las cubiertas inferiores, y en concreto en un espacio bajo llamado la cubierta del sollado, el orlop, que en muchos barcos quedaba por debajo o casi a la altura de la línea de flotación. Y aquí pasa algo curioso. Ese agua helada que rodeaba el casco era el enemigo, sí, pero también era, en cierto modo, un aislante. La temperatura del mar, por muy fría que fuera, era bastante estable. No subía y bajaba de golpe como la del aire de la noche. Un espacio metido en las tripas del barco, rodeado por esa masa de agua a temperatura constante, protegido del viento por el casco entero, era el punto más resguardado de toda la nave. Frío, pero no mortal, no como la cubierta. Y a ese espacio bajaban los hombres a dormir, amontonados. Y ese amontonamiento,
que durante el día era una tortura de falta de espacio y de hedor, por la noche se convertía en la mejor calefacción disponible. Porque el cuerpo humano es una estufa. Un hombre en reposo desprende calor constantemente, el equivalente a una bombilla de las de antes encendidas sin parar. Ahora mete a 40 o 50 hombres en un espacio pequeño, cerrado, con el aire quieto y protegido del viento. Toda esa gente junta genera y atrapa una cantidad de calor que sube la temperatura del compartimento de forma notable. El aire cargado, irrespirable y apestoso de una bodega llena de gente era a la vez aire caliente. El propio hacinamiento que los mataba de enfermedad era lo que los salvaba del frío. Dormían pegados, casi encima unos de otros, compartiendo el calor de los cuerpos como hacen los animales en una madriguera. Sin quererlo, sin planearlo, aquellos hombres estaban aplicando el principio de supervivencia más antiguo que existe: juntarse para no morir de frío. Y funcionaba. Pero el cuerpo solo genera calor si tiene con qué. Y ahí entra lo que llevaban puesto. Un marinero de la Edad de Oro dormía vestido. Siempre. Y no por dejadez, sino por supervivencia. Para empezar, porque en cualquier momento podía sonar la campana llamando a maniobra, y tenías que estar en cubierta en segundos, no perder minutos preciosos buscando la ropa a oscuras mientras el barco se jugaba la vida en una racha de viento. Pero además, quitarte la ropa para dormir en aquel frío era sencillamente una forma de pasar más frío. Cada capa contaba, y la capa reina era la lana. Los marineros vestían lana casi por todas partes, y la lana tiene una propiedad que la hacía insustituible en el mar: abriga incluso mojada. La mayoría de las fibras, cuando se empapan, dejan de aislar y te enfrían. La lana no. Sus fibras siguen atrapando aire y conservando parte de su capacidad de aislar aunque estén húmedas. En un mundo donde tu ropa casi nunca estaba seca del todo, esa era la diferencia entre pasar frío y morir de frío. Se vestían en capas, superponiendo prendas de lana basta, camisas, chaquetas cortas, gorros de lana calados hasta las orejas. El aire atrapado entre capa y capa hacía de aislante. Cuantas más capas, más aire quieto pegado al cuerpo, más calor conservado. Un marinero bien equipado para el frío parecía un fardo andante, y esa era exactamente la idea. Y luego venía el truco que convertía toda esa lana en algo todavía mejor. El alquitrán. Aquí está uno de los inventos más ingeniosos y menos conocidos de la vida en el mar. Porque la lana abriga, sí, pero no detiene el agua. Y de nada sirve tu abrigo si una ola te lo empapa entero cada media hora. La solución la tenían delante todo el rato, la misma brea con la que impermeabilizaban el barco. Los marineros cogían prendas de lona o de lana y las embadurnaban de alquitrán y grasa, hasta dejarlas rígidas, oscuras y, sobre todo, impermeables. Aquello no era bonito, apestaba y se quedaba tieso como un cartón, pero repelía el agua del mar. Era, en la práctica, el primer chubasquero de la historia. Una capa exterior embreada que cubría la lana caliente de debajo y le impedía empaparse. Un marinero con su capa de lana, encima su chaqueta embreada, y un sombrero también tratado con brea, para que el agua le resbalara por la espalda en lugar de colársele por el cuello, tenía por fin una oportunidad. La lona embreada por fuera paraba el agua. La lana por dentro conservaba el calor. 2 capas, 2 funciones, y entre las dos, un cuerpo que seguía vivo. Y este truco dejó una huella que todavía usamos hoy sin saberlo. A los marineros ingleses se les empezó a llamar Jack Tar, algo así como Juan Alquitrán, precisamente por esas ropas embreadas y por el alquitrán que llevaban pegado a las manos y a la ropa de tanto trabajar con los cabos. La palabra alquitrán, tar en inglés, se quedó pegada al marinero como identidad. Cuando ves esa imagen del viejo lobo de mar curtido, estás viendo, sin saberlo, a un hombre cubierto de brea para no morir de frío ni de agua. Vestido así, dormías, mal, apretado, apestando, pero vivo. Y a veces, para dormir mejor, echabas mano de lo único que todos tenían y todos creían que daba calor. El ron. Todo el mundo sabe que los piratas bebían.
y mucha gente cree que bebían entre otras cosas para entrar en calor. Un buen trago de ron y notas el calorcillo subir por el cuerpo, ¿verdad? Pues esa sensación es una trampa, y una trampa peligrosa. Cuando bebes alcohol y notas ese calor agradable, lo que está pasando dentro de tu cuerpo es lo contrario de lo que crees. El alcohol dilata los vasos sanguíneos de la piel. La sangre caliente del interior de tu cuerpo se va hacia la superficie, hacia la piel, y por eso notas calor y hasta te pones colorado. Pero esa sangre, al llegar a la piel, justo donde el frío la está esperando, suelta su calor al exterior. Estás sacando el calor de tu núcleo, de tus órganos, y regalándolo al aire helado a través de la piel. Resultado, te sientes más caliente, y en realidad te estás enfriando más rápido por dentro. En frío extremo, beber mucho alcohol no te salva de la hipotermia, la acelera. Cada año, todavía hoy, muere gente congelada precisamente por eso, por confiarse con el alcohol en el frío. Así que un pirata que se emborrachara a tope en una noche helada de guardia estaba jugando con su vida sin saberlo. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Y sin embargo, aquí viene el matiz, porque el ron no era del todo inútil contra el frío. Tenía dos cosas a su favor, bien usado. La primera son las calorías. El alcohol tiene energía, y en un cuerpo muerto de hambre y de frío, cualquier caloría es combustible para la estufa interna. Un trago no te calienta directamente, pero te da algo de combustible que quemar. La segunda, y quizá la más importante, era la cabeza. Pasar noche tras noche de frío, humedad, agotamiento y miedo destroza a un hombre por dentro. El ron adormecía un poco esa miseria. Ayudaba a dormir, calmaba los nervios, hacía la noche un poco más soportable. Por eso a bordo se repartía una ración diaria de alcohol como parte de la vida normal del barco. No era solo vicio. Era una de las pocas cosas que mantenían a la tripulación funcionando en un infierno de frío y humedad. El truco, como todo en el mar, estaba en la medida. Lo justo para calmar el cuerpo y la mente. No tanto como para dormirte en cubierta y no volver a despertar. Ahora un detalle que suena raro y del que conviene separar la leyenda de lo que de verdad pasaba. Circula por ahí la idea de que los piratas dejaban a las ratas a bordo porque daban calor. Vamos a ser honestos con esto. Nadie criaba ratas a propósito para calentarse. Las ratas eran una plaga odiada, se comían las provisiones, contaminaban el agua, roían los cabos y traían enfermedad. Ningún marinero en su sano juicio las quería allí. Lo que pasa es que era prácticamente imposible librarse de ellas. Un barco de madera cargado de comida es el paraíso de las ratas, y llegaban a contarse por cientos en las bodegas. Y aquí está la parte real e incómoda. Todos esos animales, amontonados en los rincones cálidos del barco, eran cuerpos vivos que también desprendían calor y ayudaban sin que nadie lo pidiera a que la bodega estuviera un pelín menos helada. Igual que los hombres apiñados. Y las ratas cumplían otra función que sí era valiosa, aunque involuntaria. Eran un sistema de alarma. Los marineros con experiencia observaban a los animales del barco. Si las ratas empezaban a comportarse de forma extraña, a moverse en masa, a subir desde las bodegas más bajas, era señal de que algo iba mal ahí abajo. Agua entrando. Una vía de agua. El barco haciéndose más frío y más húmedo por una filtración. En un mundo sin sensores ni alarmas, el comportamiento de los bichos era información. Un barco lleno de vida, por asquerosa que fuera, era un barco que te avisaba. Así que las ratas no eran una manta, pero formaban parte de ese ecosistema apretado y maloliente de la bodega que en conjunto retenía algo de calor y mantenía a la tripulación informada de lo que pasaba bajo sus pies. Otra cosa que en verano era una plaga y en invierno, sin querer, echaba una mano. Y llegamos al truco más arriesgado de todos. Tan arriesgado que roza la locura, porque va justo en contra de la regla número 1, meter calor extremo dentro de un barco de madera. La idea venía de tierra firme. En las casas frías de la época, una forma habitual de calentar una cama helada era calentar una piedra o un ladrillo junto al fuego, envolverlo en tela y meterlo bajo las mantas. El calentador de cama de toda la vida.
La piedra suelta su calor despacio durante horas y te calienta sin llama. En un barco, esa misma idea era tentadora y peligrosísima. Mientras el fogón estaba encendido durante el día, se podía calentar en él una piedra, un ladrillo o incluso una bala de cañón de hierro. Después se envolvía bien y se bajaba a la zona de descanso para dar algo de calor durante un rato. Calor sin llama. En teoría, la solución perfecta al problema imposible. En la práctica, aquello había que hacerlo con un cuidado extremo, y por eso conviene no exagerarlo. Un objeto al rojo mal envuelto, o que rodara con el balanceo del barco hasta tocar la madera seca, o un cabo embreado, podía provocar exactamente el incendio que todo el mundo temía. No. Era una práctica alegre ni generalizada. Era un recurso puntual para el capitán, para un enfermo, para alguien en peligro real de congelarse, y siempre bajo vigilancia. El margen entre darte calor y quemar el barco entero era finísimo. Y eso resume bien la vida a bordo en el frío. Cada solución traía su propio peligro. El fuego te calentaba y te podía matar. El alcohol te reconfortaba y te podía congelar. Hasta una piedra caliente, la cosa más inocente del mundo en tierra, en un barco de madera era jugar con la muerte. Sobrevivir al frío no consistía en un truco mágico, sino en manejar un montón de riesgos pequeños sin que ninguno se te fuera de las manos. Y había un recurso más, uno que no costaba nada y que estaba en el propio funcionamiento del barco: el reloj. El barco nunca dormía del todo. Siempre tenía que haber hombres despiertos, vigilando, manejando el timón y las velas, atentos al mar y al horizonte. Para eso existían las guardias, el sistema de turnos que repartía a la tripulación en tandas de unas 4 horas. Un grupo trabajaba mientras el otro descansaba y luego se cambiaban. Toda la noche. Eso significaba que nadie dormía de un tirón. Dormías a trozos, 4 horas, arriba a trabajar, otras 4 de descanso y vuelta a empezar. Un sueño roto, agotador, que ya de por sí era una tortura. Pero en el frío, ese sistema tenía una ventaja inesperada y bastante ingeniosa. Las plazas para dormir eran limitadas, y con las guardias rotando, un mismo sitio lo usaban distintos hombres a lo largo de la noche. Cuando a ti te tocaba bajar a descansar, muchas veces te metías en un espacio o en una hamaca que acababa de dejar caliente el compañero que se levantaba para su turno. El calor de su cuerpo seguía ahí. Te tumbabas sobre un sitio ya templado en lugar de sobre madera helada. Es un truco que los marineros de guerra llevaron al extremo durante siglos y que tiene hasta nombre: la cama caliente. La idea de que el hueco para dormir casi nunca se enfría del todo, porque en cuanto uno se levanta, otro se acuesta. En una noche glacial, encontrarte el sitio ya caldeado por otro cuerpo era un pequeño lujo que marcaba la diferencia entre temblar hasta el amanecer o robar un par de horas de sueño de verdad. Y como todo espacio caliente y resguardado era oro puro, había un sitio en el barco que se convertía en objeto de deseo. Y algunos hacían trampas para llegar a él. En muchos barcos, la zona de enfermería, donde se atendía a los heridos y a los enfermos, tenía algo que el resto de la tripulación no tenía: un poco más de espacio, un poco más de resguardo y a veces algún cuidado extra. En comparación con amontonarse en la bodega helada, aquello podía parecer casi un refugio. Y claro, siempre había quien intentaba colarse. Marineros que exageraban un dolor, que fingían fiebre, que inventaban una molestia con tal de que los mandaran a descansar a un sitio mejor y librarse de una guardia nocturna encubierta, a la intemperie, bajo el viento helado. El problema es que fingir estar enfermo en un barco pirata era un juego peligroso por partida doble. Por un lado, porque estos barcos funcionaban con reglas muy estrictas sobre el reparto del trabajo y del botín, y escaquearse de tus tareas se castigaba. Si te pillaban simulando para no trabajar, te caía encima el peso del código del barco, y esos castigos no eran ninguna broma. Y por otro lado, porque la enfermería de verdad no era ningún paraíso. Era el sitio donde se acumulaban los que tenían disentería, fiebres, infecciones y toda clase de males contagiosos. Meterte allí sano para robar un poco de calor podía salirte carísimo,
porque salías con algo mucho peor que frío. En un barco donde la enfermedad mataba a más hombres que los combates, buscar refugio entre los enfermos era una apuesta que podía costarte la vida. Aún así, con tal de escapar una noche del frío mortal de cubierta, había quien se arriesgaba. Eso te dice hasta qué punto el frío nocturno era un enemigo de verdad. La gente prefería arriesgarse a un castigo o a un contagio antes que pasar otra guardia congelándose en lo alto. Y todos estos trucos juntos, la lana, el alquitrán, el ron, los cuerpos apiñados, las guardias, mantenían a la tripulación viva de una noche para otra. Pero los capitanes más listos sabían algo que iba mucho más allá de aguantar el frío noche a noche. Sabían cómo no tener que pasarlo casi nunca. Y aquí está el mayor secreto de supervivencia de todos, el que separaba a los piratas astutos de los que acababan en el fondo del mar. No era un truco para pasar la noche helada. Era una estrategia para no tener que enfrentarse a ella. Los mejores piratas seguían al sol. La piratería no era una actividad que se hiciera igual todo el año en todas partes. El mar tenía sus estaciones, y un capitán con experiencia las conocía como la palma de su mano. Sabía cuándo el Atlántico Norte se volvía intransitable de frío y de tormentas, y cuándo el Caribe era una trampa de huracanes. Y organizaba su año en consecuencia. Cuando llegaba el buen tiempo en las latitudes del norte, subían a cazar por las rutas ricas de las colonias americanas, de Terranova, de los caladeros de pesca, donde había presas gordas. Y cuando el invierno empezaba a apretar y el frío se volvía mortal, ponían rumbo al sur, hacia el calor del Caribe, a pasar la estación mala en aguas templadas. Ahí es donde entra un lugar mítico, Nassau, en las Bahamas. Durante los años dorados de la piratería, la isla de Nueva Providencia y su puerto de Nassau se convirtieron en una especie de república pirata, una base sin ley donde cientos de piratas se reunían, repartían botín, reparaban los barcos y, sobre todo, pasaban la temporada al calor. Un refugio soleado desde el que operar sin tener que sufrir el infierno helado del norte. Un capitán inteligente planificaba su año para no quedar atrapado en aguas frías cuando llegara lo peor del invierno. Porque quedarse en el Atlántico Norte en pleno enero no era valentía. Era una forma tonta de morir. El frío, las tormentas invernales y el hielo hundían barcos y mataban tripulaciones enteras sin necesidad de que apareciera ni un solo enemigo. Así que el verdadero truco maestro contra las noches heladas no estaba en la lana, ni en el ron, ni en las piedras calientes. Estaba en el mapa y en el calendario. Los que sobrevivían de verdad, año tras año, eran los que sabían cuándo largarse al sur. Los que no lo entendían, o los que la mala suerte y el mal tiempo pillaban lejos de casa, eran los que tenían que jugarse la vida noche tras noche con todos los trucos que hemos visto. Vuelve ahora a esos 47 hombres del principio, atrapados en el Atlántico Norte en pleno invierno, sin poder encender fuego. Y mira cómo, juntando todo lo que hemos visto, seguían con vida al amanecer. El fogón se apagó al caer la tarde, y con él la última fuente de calor artificial del barco. Los hombres que no estaban de guardia bajaron a las cubiertas inferiores, al espacio más resguardado, lejos del viento y protegidos por el casco y por el agua estable que rodeaba la nave. Bajaron vestidos de la cabeza a los pies, con sus capas de lana que abrigaban incluso húmedas, y sus chaquetas embreadas que habían aguantado las olas del día. Se apretaron unos contra otros en la oscuridad, convirtiendo el hacinamiento en calefacción, dejando que el calor de 40 cuerpos templara el aire cerrado de la bodega. Alguno se metió en un sitio que acababa de dejar caliente el compañero que subía a su guardia. Otro le dio un trago corto a su ración de ron, lo justo para calmar el cuerpo y engañar a la mente hasta caer dormido. Arriba, en cubierta, los de guardia aguantaban sus 4 horas contra el viento, contando los minutos para bajar y ceder el sitio a los siguientes. Nadie encendió una llama. Nadie lo intentó siquiera. Y sin embargo, entre la lana, el alquitrán, los cuerpos apiñados, el ron medido y el reloj de las guardias girando toda la noche, aquella tripulación le robó una noche más al frío. No con comodidad, no con calor de verdad. Con un montón de pequeños trucos encajados unos con otros,
cada uno rascando unos grados, todos juntos marcando la diferencia entre despertar o no despertar. Y en algún momento de esa noche, puede que el capitán, tumbado en su camarote apenas menos helado que el resto, ya estuviera pensando en lo único que de verdad los salvaría a largo plazo, en poner rumbo al sur antes de que el invierno cerrara del todo, en dejar atrás aquel mar mortal y buscar el calor del Caribe, porque una noche se aguanta con lana y con ron, un invierno entero en el Atlántico Norte, no. Olvídate un momento de la imagen de postal, del pirata con el loro al hombro, la playa de arena blanca y el ron al sol. Esa imagen existió, pero es solo media historia. La otra media es esta. Hombres metidos en un cajón de madera helado, en mitad de un océano negro y furioso, prohibido encender el fuego que los habría calentado, peleando cada noche contra un frío capaz de matarlos mientras dormían. Sin calefacción, sin refugio de verdad, sin nada más que su ingenio, su ropa embreada y el calor de los cuerpos de al lado. Que sobrevivieran no fue suerte. Fue conocimiento acumulado durante generaciones de gente de mar. Saber qué lana ponerse, cómo impermeabilizarla, dónde dormir, cuánto beber y cuándo parar, cómo aprovechar hasta el calor de una hamaca ajena, y sobre todo, cuándo huir hacia el sur antes de que fuera tarde. Un saber que no venía en ningún libro y que se aprendía a base de inviernos, viendo morir a los que no lo entendían. La próxima vez que veas un barco pirata surcando el mar en una película, con la tripulación cómoda bajo cubierta, acuérdate de aquella noche de 1715, del viento en la jarcia, de la ropa mojada, del fuego prohibido, y de 47 hombres apiñados en la oscuridad, robándole el calor a sus propios cuerpos para llegar vivos a la mañana siguiente. El mar no perdonaba, y aún así, noche tras noche, aquellos hombres encontraban la forma de aguantar una más. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si te ha gustado el vídeo y dime en los comentarios, ¿cuál de todos estos trucos te ha sorprendido más? Nos vemos en la próxima ruta.